Muy bien, pues vamos a empezar la sesión. En esta ocasión nos toca comentar a la autora. Tiene un nombre bastante complicado de pronunciar. Es Lyudmila Ulitskaya. Lyudmila Ulitskaya. Es una autora que yo ya había escuchado, no había leído, pero ya había escuchado. Y es de estas autoras que ya están como que se nombran para el Premio Nobel de Literatura. Este, Autora rusa, nació en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Le tocó vivir este periodo de la invasión alemana a Rusia. Ella es de los Montes Urales. Eh, Justamente este libro también retrata muy poco. Es que la ventaja que tiene particularmente este libro es que es muy breve, pero abarca bastante y dice mucho con muy pocas palabras. Eso es lo que particularmente me llamó la atención de esta autora. Es el primer libro que leo de esta autora, es el primer libro que ella publica, si no me equivoco, es del 92, ¿sí, no? Sí, Sí, bueno, no, noventero. sí, del 92. 96 creo, ¿eh? Ah, No, perdón, creo es que del, el 96 fue el premio, ¿verdad? sí, creo que el premio, sí, premio es del 96 y la publicación es del 92. Este libro se llama Soniechka, Soniechka, que nombres rusos, los eslavos tienen unas cosas impronunciables. De hecho, el nombre completo de la autora es Lyudmila Yevgeniyevna Ulitskaya. O sea, es un nombre, o sea, es muy difícil de pronunciar nombres eslavos. Este, entonces, ella es del 43, le tocó, a su familia le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, este tanto periodo de guerra, periodo de posguerra, periodo de la Guerra Fría. Ella estudió ciencias, es bióloga, ¿no? Si no me equivoco, sí, biología. Ella estudió biología, estuvo trabajando en una academia de ciencias de la URSS. Tengo entendido que empezó a escribir literatura disidente porque además ella es desterrada de la U, no, desterrada o sea, ahorita ya no vive en Rusia. Entonces fue muy crítica, ha sido muy crítica con el gobierno de Putin. Eh, Creo que le pasa a casi todos los intelectuales rusos, polacos, ¿cómo se llama? Ucranianos. Casi nadie está al menos de la zona intelectual, muy pocos están, por ejemplo, también ya leímos a Svetlana Alexeyevich, que también es muy crítica con el gobierno ruso. Entonces, es de estos escritores, bueno, al menos a ella le tocó en los años, si no me equivoco, son los años 70. Sí, creo que es en los años 70, que a ella la destierran de dejar del área de las ciencias, la alejan del lugar donde trabajaba porque justamente estaba trabajando en literatura disidente. Entonces estaba escribiendo en contra del gobierno y la URSS era muy crítica con eso, era muy cerrada con eso. Y posteriormente, pues ella se enfoca después en el área de, pues, soy ama de casa, estoy con mi familia, con mis hijos. Y cuando empieza el periodo de la caída de la URSS, ella, bueno, en los años 70, 80, ella va a empezar un periodo en el cual empieza a trabajar en obras de teatro, a escribir y escribir y escribir, y ella publica una vez que cae la URSS. Una vez que cae la URSS es cuando ella empieza a publicar y tiene mucha obra. Yo no la, como lo comentaba, yo no conocía la obra de esta autora y tiene muchísimo contenido, o sea, tiene muchísimos libros. Y este libro que vamos a comentar el día de hoy es su primer libro publicado y se llevó premios, y a mí me parece que es una obra muy íntima sobre, no sé si es la intrascendencia o la trascendencia de la vida doméstica o la importancia. Es que tiene unos matices bien, bien interesantes que a mí en lo personal me pareció muy poéticos, tiene momentos muy poéticos y me hizo pensar en mi mamá, mis abuelas, en muchísimas mujeres que conozco. Así pienso así en muchas mujeres y digo, incluso en hombres, ¿no? Porque
toda vida humana puede ser completamente intrascendente, ¿no? O sea, si lo pensamos así, en el gran orden de la historia de la humanidad, prácticamente casi la mayoría de personas somos seres intrascendentes que no vamos a dejar una huella que trascienda más de los 60, 50 años o 80 años. O sea, muy pocas personas van a dejar realmente una huella que trascienda a lo largo del tiempo. Pero cada una de estas vidas está llena de un montón de matices y felicidad, tristeza, emociones y momentos que a lo mejor no serán escritos, pero ahí están o ahí estuvieron. Si vamos, o sea, no sé si a ustedes a mí siempre me da curiosidad ir a los cementerios y ver dónde se encuentran así las tumbas más antiguas de los cementerios. Y es bien interesante, ¿no? Ver, o sea, a mí me emociona mucho ver el nombre de la persona y decir, ¿qué habrá vivido esta persona? O sea, aquí en la Ciudad de México hay tumbas que son así súper antiguas. Entonces, sí al menos a mí me hace pensar, esta persona nadie la recuerda en este momento. Seguramente nadie viene a visitarla en este momento, pero esta persona se enamoró, vivió, se emocionó, lloró, disfrutó de su vida, hizo un montón de cosas y está aquí. Y este libro justamente te habla de lo intrascendente y lo trascendente que puede ser una vida humana. Entonces eso me encantó del libro. O sea, por ejemplo, la escena donde bueno, el libro igual está, ya me estoy yendo hacia el final, el libro está ambientado igual en este periodo de, si no me equivoco, la protagonista nace por ahí de los años 30 y el desarrollo de la historia empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial y por lo que se entiende es la invasión rusa y debió ser un periodo durísimo para los rusos. Bueno, seguramente fue un periodo muy duro y lo fue porque al menos a los rusos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial fueron la población que más vidas humanas perdió. Los rusos perdieron una cantidad estúpida de personas por la mala administración del sistema de gobierno comunista, o sea, fue un desastre y tenían una población impresionantemente grande, pero decidieron sacrificar vidas humanas para ganar la guerra. Entonces, debió haber sido una vida muy dura. Entonces, es justamente lo que nos plasma la historia de la protagonista de este libro. Sí, son 30 millones. Creo que son más, ¿eh? Creo que son más muertos en la Segunda Guerra Mundial rusos, porque los rusos fueron los que perdieron a más personas en tanto guerra como en, tanto por lo que fue población civil, bueno, principalmente población civil, que fue la que sufrió más. Entonces, a mí me encanta porque, bueno, estamos abordando a partir de Rusia a inicios de los años 30 y el libro por ahí termina, sí, sí, por ahí, finales, sí, comienza a finales de los 20 y termina por ahí de los años 70. Entonces, la protagonista terminará por ahí de los, son 60 y 50 y pocos años, más o menos. Ahí termina el libro. Entonces, es la breve historia de una mujer y las personas que están a su alrededor. Entonces, eso es lo maravilloso, además condensado son como 100 páginas, 150 páginas. Es un libro que se lee como en 2 horas, más o menos. Es un libro que se lee muy rápido y tiene momentos, a mí me gustó, por ejemplo, el momento en el que ella está con su bebé y le da la mamanta en la noche y esta parte o sea, tiene momentos bien poéticos y bien bonitos. Y las reflexiones, porque además incluso pienso en esto, por ejemplo, yo recuerdo a mi madre siempre leyó o sea, durante toda la infancia que yo recuerde, mi mamá siempre estaba leyendo en un sillón y me hace recordar, esta mujer me recuerda a mi mamá y digo, y sí es cierto, mi mamá se la pasaba leyendo y vivía sus aventuras y se imaginaba cosas y nos contaba lo que leía. Entonces, esta mujer que también tiene un amor por la lectura, me pareció bien interesante. Pero bueno, ese es el libro que vamos a comentar el día de hoy. A mí me parece un libro muy bonito, muy bien escrito. Me gustaría leer un poco más de la otra, mucho más, porque tiene bastante texto. Entonces, pues vamos a ver en el periodo de Stalin. Sí, pues bueno, vamos a empezar a hacer sus manitas y vamos a ir comentando qué es lo que les llamó la atención del libro. ¿Vale? A ver, Pablo,
Ya, bueno, un saludo desde acá, desde el Ecuador. Te escuchas un poco lejos, Pablo. Venga, A ver, espérenme un venga. ratito. Ya, ahí no sé si me escuchan ya. ¿Traes audífonos o manos No, libres? no, estoy así frente a la computadora nada más. No sé Bueno, si hoy te escuchas muy lejos. espérenme, me pongo más. No, estoy cerca de la computadora como siempre lo he estado. Ok. Bueno, no sé si es que me escuchan ahí. Voy a Sí. tratar de ser un poquito claro. La novela me gustó porque es rápida y fácil de leer, ya lo decías Omar. Los acontecimientos son narrados de forma breve, van pasando los hechos, no sé si decir velozmente. Y a mí me gustó bastante. Sonia para mí representa a aquellas personas que dejan de lado sus sueños, sus gustos, su comodidad, para hacer lo que la sociedad y la familia espera de las personas, de la gente. Ella en un comienzo trabaja en una biblioteca, ahí lee, hasta que viene la propuesta de matrimonio de este pintor, Víctor. ¿Víctor es o Roberto? Bueno, Roberto, Víctor, algo así. Entonces, pero no solamente las mujeres, no, dejan de lado sus sueños, sus anhelos. Creo que en las mujeres se da un poco más de eso, sí. Renuncia a sus sueños para dedicarse a la familia y va perdiendo poco a poco como que esos anhelos que tenía. No es que está descontenta, sino que ella pues tiene los intereses en otro lado ahora. Es una vida más simple, no sé si tan tranquila. A ella le gusta, se esfuerza, hace mucho por su familia, quiere que la familia progrese. Se siente agradecida con lo que la vida le ha dado. Hay varias ocasiones en que ella agradece, o no sé, bueno, la palabra exacta no recuerdo qué es de ella, dice, ¿qué he hecho yo para merecer esta familia, a este hombre, a esta hija? Esta felicidad. Entonces, está agradecida con, con lo que la vida le ha dado. Considera que tener un esposo y una hija es una bendición, incluso cuando es traicionada por su esposo. De la misma manera, actúa con mucha tranquilidad cuando se entera de la traición de su esposo. Es más, la amante vive en la casa o ella le conoce, no se da cuenta quién es la amante. Entonces, igualmente hay personas así en la vida que lo toman las cosas con una naturalidad, con tranquilidad. Yo decía, no, si son felices, yo también soy feliz. En este sentido, creo que Robert, el esposo, y Tania, la hija, creo que no valoran todo el esfuerzo que hace Sonia, o no sé si decir así, desagradecidos. Eh, eh, Tania, la hija, es un poco irresponsable, no sé si decir ociosa, y Robert pues se enamora de esta chica, ¿no? De Yasia, y Yasia me parece a mí que es una aprovechada. Llega un momento en que ella pues, bueno, es lo que le tocó vivir, porque es polaca, entiendo, en esta novela, y la vida le ha marcado también, se ha separado de su familia, y es lo que ella vive con lo que hay, ¿no es cierto? Se aprovecha de ciertas personas, se convierte en amante de varios hasta que llega finalmente a la casa de Sonia, que la trata como una hija más. Y con esto quiero terminar. También la novela a mí me ha permitido conocer un poco más de la vida cotidiana de la época soviética. Pues a lo mejor no hay muchas obras, o yo no he leído muchas obras, creo que es la primera sobre esta situación. Uno se imagina, obviamente, una vida dura y, y obviamente no hay mucho control, hay vigilancia. Robert, que es el esposo de Sonia, está en un campo de trabajo, no sé si sospechoso de algo. Hay escasez, es una vida sencilla, una vida muy modesta. Ya decías, Omar, hay consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, escasez, familias separadas, desplazadas. Eh, Aquí
como que la cultura se convierte en algo muy importante para todas estas personas. La música, eh, la pintura, la lectura, es como un refugio y una forma de mantener pues la esperanza de todas estas personas. En medio de la adversidad que viven todas estas personas, encuentran un sentido a la vida. Y eso es lo que me gustó. Tú decías, Omar, nosotros conocemos a nuestras familias. Yo hablo de mi mamá. Ella cuenta, no tiene 81 años, y ella cuenta que cuando era soltera tenía sus cositas, tenía una vida rural, tenía unos animalitos y todos los vendió, pues para ir tras el esposo cuando se casó. Él consiguió un trabajo en el ferrocarril y pues ella dijo, tengo que irme con él, vendo todo lo que tengo, porque si no, él se va a conseguir otra. Eso le habían dicho, ¿no? Una hermana mayor, pues mi abuela. Si no te vas con él, pues se va a conseguir otra y ¿quién va a ser la culpable? Tú. Entonces renunció de alguna manera a una forma de vida por tener otra. Y ahí a lo mejor considero que la vida de mi madre no ha sido del todo buena. Una mujer como Sonia, sacrificada, dando todo por su familia, y no sé si es que fue feliz algún momento. Eso nada más, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. ¿Quién más quiere participar, chicos? Edson, No. muy bien. Ah, hola, he tenido un montón de problemas técnicos. No sé qué le ha pasado a todos mis aparatos. Am, tuve la oportunidad de leer el libro hace no muy poco y fue una coincidencia haberme encontrado el libro. No tenía mapeada la autora y dije, para un libro que tiene nombre de persona, algo importante debe haber adentro. Yo creo que siempre hay conjeturas, ¿no? Cuando tienes una historia de este tipo. ¿Esta mujer habrá sido feliz? ¿Habrá sido infeliz? La imagen actual que nosotros tenemos de la vida y de los géneros es diferente a la que ha habido durante diferentes épocas, ¿no? ¿Qué es una vida feliz y exitosa? Eso es algo que cada vez que avanza el tiempo yo veo que cambia para la gente. Yo he visto gente que tiene circunstancias y se podría decir que es feliz, y hay gente que tiene circunstancias que uno vería como favorables o deseables y están hundidos en una profunda infelicidad, y al revés también. Y lo que me ha gustado del libro es que nunca hay como un juicio de valor real de parte de de la voz narrativa de la historia, Ujú. ¿no? Nunca te dice Sony es así o Sony es así, simplemente te dice eso es su vida y tú saca lo que puedas de eso. También los diferentes tipos de arquetipos que te muestran de mujer, porque ves a tres mujeres en el libro, ¿no? Y los caminos diferentes que transitan. Ninguna al final termina siendo como la protagonista. Su hija termina siendo como el padre y su hija adoptiva termina siendo una versión idealizada de ella, posiblemente, ¿no? Porque cuando ella se casa con su esposo, pues su esposo no es alguien, o sea, es alguien que tiene cierta fama, pero sabe que va a ser una vida de sufrimiento económico, a diferencia de la otra chica que sí se va con una persona, ¿no? Que se deja cautivar por su belleza. Me hizo recordar a un libro que también leí hace poco, de una autora que se llama Willa Cather, que es norteamericana, si no me equivoco, que es un libro igual de breve, que se llama Mi enemigo mortal. Y en ese libro una mujer que tiene una potencial herencia decide dejarla atrás por irse con un hombre que considera que es el amor de su vida, ¿no? Que es una especie de intelectual, bohemio, ¿no? Muy parecido a este hombre, ¿no? Pero en su versión norteamericana.
Y ambos libros suceden casi más o menos en los mismos tiempos, ¿no? Entre los años 20 y 30 para este libro y para Soniech entre los años 30 y 40. Y lo que pasa en Mi enemigo mortal es que lo ves bajo la perspectiva de una sobrina que se encuentra con esta mujer en dos momentos de su vida, en el apogeo de su vida, cuando vive en Nueva York, cuando está en la más alta cúspide de la sociedad, donde es apreciada y es valorada y tiene bastante dinero, y en el declive de sus últimos días, cuando vive en un apartamento pequeñito en California. Y a diferencia de Sonietzka, lo que me hizo recordar es que esta mujer, en Mi enemigo mortal, sí tú puedes ver de manera transparente sus pensamientos, a pesar que son a través de su sobrina, y te propone una idea muy interesante, que es la idea del arrepentimiento potencial o no de una vida, ¿no? Tomé una decisión, viví lo que tuve que vivir, pero ahora quisiera no haberlo hecho, o quisiera que mi vida fuera la que querría que haya sido, pero no pudo ser. Y lo más crucial del libro es saber quién es el enemigo mortal, pues, porque eso lo menciona en las últimas páginas del libro y tú te quedas con una incertidumbre inmensa de saber quién es el enemigo mortal. Yo creo que es algo que tienes que experimentar. Es un libro brevísimo, es tan breve como este. Y volviendo a Soniechka, me dio bastante curiosidad la forma en la que toma la vida la protagonista, porque cuando se dan estos eventos en su vida, por ejemplo, la infidelidad de su esposo o el descarrilamiento de su hija que hace pues lo opuesto a lo que ha hecho ella en su vida, ella no es una persona de exabruptos, ni es alguien que genera un drama, simplemente lo acepta, lo entiende y lo acepta. Y lo curioso es que uno lo puede tomar de dos maneras, ¿no? Uno puede decir, es una persona sin agencia, que esté indefensa y no se puede acertar entre la vida. O puedes también decir que simplemente deja que pase porque no puede hacer nada al respecto y su vida continúa, ¿no? Y si bien los últimos momentos de su vida lo pasa sola, yo creo que es mucho más culpa de su sociedad que culpa de ella misma, porque en los últimos años de su vida, cuando es desplazada de su casa para irse a sus edificios sociales, se hace sin necesidad. Y es como una pequeña metáfora de la Unión Soviética, que trata o trató de hacer muchos proyectos grandilocuentes sin ninguna base ni fundamento, que al final cayeron olvidados. Y eso es lo que terminó pasando en el final de los días de la Unión Soviética. De hecho, prácticamente su vida transcurre durante todo el lapso de la Unión Soviética, ¿no? Desde sus inicios hasta su inevitable fin. Y yo creo que esa es la magia del libro, que cada uno puede tomarlo por el lado que mejor crea que la historia va y que uno nunca va a tener la certeza de qué es, tal como la vida misma, ¿no? A mí me hizo acordar, como decía Pablo, a la familia. Y yo tenía una tía abuela, que es la hermana de bueno, era la hermana de mi abuela materna, que mi abuela y sus hermanos perdieron a su mamá más o menos cuando ella tenía 10 años y solamente les quedó el papá. Y la hermana mayor, que era mi tía abuela, tuvo que hacerse cargo de los hijos. Y esa señora nunca tuvo hijos, nunca se casó. Mi abuela me dice que los pocos pretendientes que tuvo los hacía a un lado y llegó un momento en el que ya no tuvo ningún pretendiente. Y al contrario de lo que ellos pensaban, o sea que cuando ellos crecieran ella iba a poder pues comprometerse y tener su familia, nunca lo hizo. Se dedicó a cuidar a su hermano y a su sobrino, que tenía pues mamá, pero la mamá murió en un accidente y ella se volvió como la mamá, ¿no? La mamá del sobrino y cuidó a su hermano hasta sus últimos días, que murió de una complicación de la diabetes. Y tuvo esa vida solitaria y se quedó con la casa de la mamá, que ahora hace unos años la vendieron después de que ella murió. Y siempre era bastante una mezcla de una vida trunca, ¿no? No puede evitar cuestionarse de si esa señora era feliz,
o si hubiera querido otro tipo de vida, ¿no? Si no hubiera tenido que tener la carga de sus hermanos a cuestas. Y es algo que nunca sabremos, porque yo era muy pequeño como para tener una conversación con ella, que más o menos murió cuando yo tenía como 14, 15 años, ¿no? Y ya cuando yo tenía como esa edad, ella estaba por los 80, creo que murió con 84, por complicaciones y un accidente, porque probablemente hubiera podido vivir un poco más. Entonces es como un juicio que hacemos al final de la vida, muy similar al libro Seda de Alessandro Barico, que te muestra una imagen similar a la que te muestra este libro, solo que Seda es un poco más poético y es un poco más enrevesado, tiene por ahí una trama más que otra. Este libro es más contemplativo, es como cuando sueñas con la vida de alguien más y te levantas y eres tú y ese sueño que tuviste estuvo fuera de tu cuerpo. Para mí se ha sentido así y me ha gustado bastante tener la oportunidad de leerlo. Espero poder leer algo más de la autora, que me parece que todos sus libros son por esa línea de ser novelas cortas, ¿no? Que para mí está excelente. Muchas gracias, aquí. Vamos con Lupita. Ay, hola. No, el Estás libro, muteada, pues, Lupita. ay Dios, no, no. No te De escucho. hecho, te oyes como lejos, Omar. Ya, ahí, dale, habla. Hola. Ya, ahí te escuchamos. Ah, no, yo no tenía pues el palito así, pero bueno, está bien. A ver, ¿me veo o no me veo? No, pues, este libro a mí me Te pareció. muteas otra vez. No, tú me muteaste. No te Sí la escuchas. escuchamos, Omar. A ti te oímos raro. Mi micrófono no está en rojo ni tiene el palito en medio. Entonces, a lo mejor es mi internet. A ver, espérenme. Ujú. A ver, dale, Lupita. Ah, bueno, mi percepción en el libro, yo sufrí el personaje de Sonia. eh, a mí lo que me gustó del libro es la narrativa o la prosa de la autora. Este, con qué magia dice que las personas tuvieron relaciones sexuales. O sea, así como te dice, y yo dije, o sea, a lo mejor no entendí o sí entendí, pero eso es lo que me tuvo envelada en el libro. Y luego la prosa de ella, este, pero le sufrí el personaje porque, bueno, yo igual, o sea, yo tengo 60 años de edad, pero, o sea, ella la sufrí porque, pues a pesar de que ella era una lectora, o sea, mi vida a mí me cambió después de leer muchos libros. Entonces, como que si ella había leído tanto y conocía tanto, ella, para mí lo que me dejó ver ella, que ella no tenía como una autoestima, que no tenía autoestima tan al permitir pues pues ser parte de él permitirle que tuviera a esta mujercita a su lado, la niña o la jovencita, y pues no es como algo, es algo inverosímil para mí. Y también ella pues sí denotaba su inseguridad o su falta de autoestima cuando ella decía, es que no me merezco esto, es que no me lo merezco y es mucho, y en ese sentido toleró eso pues por su falta de autoestima de ella, y pues ella decidió así, o sea, y pues la historia, digo, sí sí te deja ver lo que le tocó vivir a estas personas en esa época. Entonces, si uno no se imagina, bueno, yo no me imagino en esa vida, pues, y por eso se me hizo, pues, como interesante ver
lo que expresaban las personas que tenían que vivir con todas esas privaciones, porque así era el sistema. Y pues ahí nos narra la vida de estos cuates que ellos, sí, como dicen, se refugiaban en lo intelectual, y también el pintor, él pintaba porque se sentía bien, era lo que le gustaba, y pues se le reconoció después de muerto. Entonces, y la niña, la hija Tania, pues sí, siento que le chocaba todo lo de su mamá, como era, su pasividad y todo, por eso ella eligió ser diferente. Y lo que yo entendí en lo de eso de ella le dio vuelo a la hilacha, ¿no? En el sentido de que tuvo muchos novios y les permitía llegar hasta todo, y pues muy, muy diferente a su mamá. Y, y sí, la otra niña, pues por decir la trepadora, pues ella sabía, o en sus carencias de todo, Yesia, ¿verdad? Ella en sus carencias de todo, ella aprendió que tenía su cuerpo, que era lo que la iba a llevar o lo que la que lo llevaba, la que la llevaba a ella a alcanzar sus objetivos. Y pues eso aprendió ella, no sé si esté bien o esté mal, pero pues ella se sabía, ¿no? O sabía dónde no quería estar, y sabía cómo lograrlo, porque pues era agraciada y tenía pues esos atributos, y los aprovechó. Pero sí, sí, no, en lo que respecto a Sonia, no, a mí me parece como muy denigrante lo que ella toleró. Mm, no nos deja ver pues tampoco muy a fondo, más que decía que ella se preguntaba y decía, yo no me merezco esto y ya, pero eso pues no justifica, pues para mí fue denigrante. Gracias. Aunque también hay que ver el contexto y los tiempos, ¿no? Por ejemplo, para una mujer o una persona del siglo XXI, pues sí, yo entiendo, si te ponen el cuerno y te pasean al amante, pues pocas personas en la actualidad lo toleran. Habrá por ahí alguna persona que lo pueda tolerar, pero en aquellos tiempos, o sea, mis abuelas me contaron de que les pasaban a las amantes. O sea, a mi abuela que más defendió, la que más defendió a mi abuelito y que más estuvo ahí cuidando a mi abuelo hasta el final, le paseó tanta mujer y se acostó creo que hasta con su hermana. Entonces, Wow. y era algo bien común y la abuela defendía al abuelo. Y la abuela hasta el final de los finales defendió al abuelo. Entonces, pues estamos hablando de, mira, son sociedades conservadoras y tenemos sociedades conservadoras todavía en la actualidad, pero en los años, aquí cuando le es infiel a esta muchacha, bueno, a esta mujer, ¿en qué año estamos hablando? Por ahí de los años 70 más o menos. Mm, ¿Antes? ¿Antes, Sí, yo Merlina? creo que en la época de Stanley, ¿no? Sí, Todavía. es que se supone que el libro está ubicado entre los 20, finales de los 20, en la época de Stanley, o sea, ya como, y en los Ajá, 70. Entonces, cuando ella se casa, más o menos es como por el 30 o algo 40 y así, algo. 40 y algo. Mm, Entonces, Porque o es sea, de la todos segunda, ya modos, están sí. en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya están en la Guerra 39. Mundial. Antes. Empiezan en 39, Ujú. 45. Entonces ahí es cuando ella se casa. Entonces tiene todo este periodo de crisis y ya tiene una hija, su hija, no sé, pues ya entiende que está más o menos grande. Pues yo le calculo, bueno, así, ponle tú las 60 y en el año 60 y algo, más o menos, pegándole a los 70.
¿O me equivoco? Sí, más o menos termina en los 70, porque se supone que ella se casa, dice que cuando tiene como 19, algo así, ¿no? Porque quiere ir a la universidad. Y entonces si tiene a la niña y Ajá, la hija tiene igual como 17, 18, o sea, ajá. ella tiene 40 y tantos cuando lo del amante. Y después pasa determinado tiempo y más o menos le echas una cuenta de otros 15 años, ella tiene 60 y tantos, o sea, sí muere como a los mediados de los 70. Más o menos. Entonces sí, pues, o sea, para el contexto, o sea, lo puedes entender. O sea, yo digo, bueno, yo, Bien yo sé, comprensivo el Omar. Muy o sea, bien. o sea, yo sé que suena mal, pero justamente lo que comentaba Edson hace un momento, la autora, bueno, el narrador, no emite ningún juicio, no te dice, uy, qué mal, no, mira, fíjate, no, te cuenta la historia y te lo deja justamente a libre interpretación. Entonces tú ya te quedas así con tu dilema. Sobre todo, que tomar esos medicamentos sí hubieran podido tener consecuencias ¿Quién está graves. hablando? En este caso, a nadie le parecía relevante. Mira, yo no sabía que existía que se podía. Yo me enteré. Creo que hay alguien, a ver, creo que es Merlina. Tienes tu micro. Ah, perdón, lo dejé abierto. Pero Sí. estoy sola. Bueno, con palanqueta. No me digas que alguien habla. Ah, sí. Se oye Bueno, como, pero como si alguien estuviera al teléfono, ¿no? sí, como alguien, si alguien estuviera en el teléfono, pero quién sabe quién Ah, sea. ok. Bueno, muy bien. ¿Algo más ¿Quieres que cierra tu agregar, micrófono, Lupita? Lupita? Pues en relación al texto, pues sí es para la autora, ella, ay, todo su badaje, o sea, te mete, o sea, yo nomás reconocí a dos de ahí y todo lo que te dice y la historia del libro, o sea, te hace como Caperucita Roja, ¿no? Por decir, o sea, decía, no, pues es que en Caperucita Roja, cuando va a visitar a la abuela, o sea, te mete mucho en la historia de ese tipo, ¿no? Analogías o no sé cómo lo hace. No, pues eso es muy elevado para mí, o sea, no hubiera terminado en una semana de irme a buscar los contextos de eso, ¿me explico? O sea, dije, voy a entrar a ver que me ilustren más un poquito. Eso. Sí, o Muy sea, no, bien. no es que me case con, o sea, sí me disgustó, te digo, este personaje, pero todo lo que conlleva la prosa y todo el bagaje intelectual que tiene esta mujer, la autora, me llamó la atención. Es que además tiene como, o sea, por ejemplo, te presentan o sea, te da descripciones como muy someras de los protagonistas, o sea, en este caso de la protagonista y de su marido, y te dice que no es muy guapa, o sea, no es muy guapa, no tiene pompis, tiene mucho gusto, y su marido está viejo y está feo. Es lo que a grandes palabras dice, está viejo, está feo. Se llevan varios años. Entonces, él, cuando termina la guerra, dice que tiene un trabajo así paupérrimo, que un inválido podía tener ese trabajo, ¿no? O sea, hacía lo menos posible por chambear, y la que chambea es ella. Entonces, la que lleva la batuta es ella. Ándale, Cuca. Entonces, sí, son personas normales, comunes y corrientes. Vuelvo a meter el tema de mi abuela. Yo recuerdo que mi abuela decía, mi abuelo fue luchador, o sea, luchador, él entrenó a Octagón, a Blue Demon y a varios luchadores muy populares de la vieja guardia. Y decía, mi abuela decía, es que tu abuelo podría ser un señor así súper musculoso y no daba una. O sea, estaba súper fuerte y era un hombre muy débil. Así decía mi abuela, es que tu abuelo era un hombre súper fuerte, súper musculoso, pegaba muy fuerte porque le pegaba a la abuela, pero era un hombre súper frágil, que estaba tirado al alcohol, se la pasaba en el gimnasio y, o sea, nomás no hacía nada. Y dice, y tú veme a mí,
que mi papá le decía la Llorona, y la abuela se la pasaba llorando todo el tiempo y sufriendo bueno, tuvo una infancia muy difícil, pero todo el tiempo estaba llorando y ella todavía lo dice, pero yo llorando construí una casa, yo llorando eduqué a mis hijos, yo llorando hice todo y salí adelante. Dice, y tu abuelo, por muy fuerte que estuviera, no hizo nada. Entonces, son ese tipo de historias que podemos ver en todos lados, ¿no? Entonces, a mí el personaje del marido, a mí me sorprende, ¿no? Porque o sea, después dicen que desarrolla su talento, ¿no? Pero me parece un hombre tan, híjole, y a pesar de todo, o sea, a pesar de ser un hombre tan X, con talento, con un montón de cosas, ella lo amaba y ella era feliz con él. Y si me remito otra vez a las historias de mis abuelas y a las historias de mujeres mayores que he conocido, en algún momento me tocó hacer entrevistas en la universidad a personas de la tercera edad y te cuentan de sus historias de amor con personas que fueron horribles con ella o sea que a lo mejor tú desde tu perspectiva millennial, del siglo XXI, ya con una perspectiva completamente diferente de la realidad, tú dices, qué horrible, y desde su perspectiva es algo completamente diferente. Pues sí. Entonces, pues, sí. Entonces, eso me gusta porque, repito, como lo comentaba Edson, el narrador no emite juicios, te cuenta la historia y tú eres simplemente un espectador. Muy bien, Lupita. A ver, Merlina, aquí ya aprovechando que tenía la manita arriba, danos tu punto de vista. Hola, buenas noches. Bueno, o sea, sí hay que ubicarlo primero en la No te escucho, época. ¿Ya me escuchas mejor? te escuchas muy lejos ahora. Yo sí te escucho, Merlina. ¿Sí la escuchan a ella? Yo sí. Sí, y se escucha. Sí la escuchan, dicen que sí te escuchan, a ver. Sí, sí te escucho yo también. A ver, habla entonces. Ah, ok. Bueno, siento que el libro sí hay que ubicarlo tanto en el periodo, tiempo, espacio, o sea, porque es de los 20, 70 más o menos, también en la región, porque pues se supone que están en la parte soviética, y también en la parte religiosa, porque ella es judía, ¿no? Entonces, ser una mujer judía, o sea, también lleva ciertas cosas. Ellas tienen una vocación de mucha abnegación, sumisión y demás cosas, ¿no? O sea, es como ser católica, pero en extra. Y sí, más si es ortodoxa, ¿no? Entonces, aparte de esto, siento que ella, o sea, Sonieshka es como la parte de la bondad, ¿no? Porque ella pues trata de ser buena, o sea, ella tiene su refugio en los libros. Se me hace como muy raro cuando dices que le proponen matrimonio como los 3 días y en 2 semanas se casa. Yo dije, ¿qué? Pero ya cuando lo ubicas en el tiempo-espacio, dices, o sea, sí es cierto, ¿no? Porque pues si a mi abuelita se la robaron, por así decirlo, o por ahí le echaron un ojo saliendo de la misa, pues sí, se casó, ¿no? O se la llevaron, o lo que haya sido. Entonces, siento que lo mismo es ella. Ahora, ella también tenía como la idea de, pues no de que fuera como bella, por así decirlo, pero sí también tenía como muy arraigado el punto de que se tenía que casar, ¿no? Y darle muchos hijos, porque hay una parte en el libro donde dice que pues su matriz no era lo que tenía que ser y solo tuvo a Tania, ¿no? Y entonces, pues ella quería más hijos porque dice que si no le daba hijos a Víctor, sí es Víctor, ¿no? A Robert, pues no estaba cumpliendo como con su función de esposa, ni su función de madre, ni cosas así, ¿no? Entonces, siento que es como esa parte de abnegación. Además, ella, o sea, aunque parece que, pues sí es como, ¿cómo podría decirse? O sea, como si se viera como débil o algo así, porque sí la podemos juzgar en este tiempo, momento, realmente siento que ella lo ve más como la parte de amar, por así decirlo, ¿no? Porque desde que se va con él en el tren y sus papás le dicen, ¿sabes qué? Quédate aquí porque tienes una cría chiquita, pues ella dice que no, porque se supone que está criada donde debes de estar tú con tu esposo, ¿no?
y sufrirle porque pues es con tu esposo, en esa idea, ¿no? Ella también maneja como, bueno, Robert, aparte de que ya está viejo y todo eso, pero él también sale de un punto trágico, por así decirlo, ¿no? Porque se supone que hay una parte donde dice que él estuvo en los campos de trabajo soviéticos, o sea, y no era como un tipo campo de concentración tipo nazi o algo así que, o sea, los gulag, que hasta no hace mucho creo que todavía existían, por así decirlo, o tal vez todavía existan, o sea, es en el hielo, o sea, es la cosa más horrible, o sea, ahí sí te vas a morir, o sea, realmente es como de el que sobrevive, sobrevive de milagro, por así decirlo, ¿no? Entonces él también está como marcado por el dolor, por cierta cuestión existencial, porque, o sea, cuando leen como su texto y cosas así, o sea, dicen, es que era como buen pintón, cosas así, y todo el mundo lo da por muerto. Pues sí, porque si supieron que estaba en un campo soviético, pues era de, pues ya, se murió, ¿no? Más allá de decir que pues él fue infiel y cosas así, o sea, sí, no hay cómo justificarlo, pero, o sea, él no nada más se va como por la parte sexual de Yasha, sino que, o sea, él ya estaba viejo, ¿no? Es cuando le dice, ten, tápate, ¿no? O sea, pero a él como que también le surge la idea de la búsqueda de la inspiración, ¿no? Porque, o sea, él dejó de pintar y todo, o sea, se casa con Sonia, Sonyesca, ¿no? Y demás, pero jamás encontró como su plus de volver a escribir, digo, de volver a pintar. Y entonces cuando encuentra a Yasha, o sea, dice que pinta más de 50 cuadros. Entonces él vuelve a encontrar como esa inspiración que su esposa nunca le provocó, ¿no? Que eh, de alguna manera también decía ella, ¿no? Me fue fiel y no me abandonó, que es lo que ella pensaba, ¿no? Que la iba a abandonar. Y no, o sea, regresaba cada semana y cosas así, y sí me recordó a mi abuelita, porque pues mis abuelos vivieron separados casi toda su vida, porque pues él vivía en Ciudad de México, ahí trabajaba, ahí vivió toda su vida, hizo el negocio y lo que sea, y solo venía los fines de semana, y era obvio que en Ciudad de México tenía otra familia, ¿no? Pero nunca dicen, dejó a la familia de acá, o sea, eso es cierto. Siento que por eso duraron mucho mis abuelos. Y entonces, Yasia también tiene como otra situación, o sea, aparte de que decían que era como la que se mete en la relación y lo que sea, pero lo que ella buscaba era sobrevivir, ¿no? O sea, la guerra la dejó sin familia, se quedó sin papá, se quedó sin mamá, era una cría a la que realmente la sociedad, los hombres y demás, o sea, abusaron de ella, ¿no? Entonces, su única forma de sobrevivir, pues sí, era a través de su cuerpo. O sea, es como cuando llega ahí a ese, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde viven. O sea, llega ahí a partir de, pues, pagarle sexualmente al que la lleva, ¿no? Entonces, es más, hasta la maestra de literatura que le dice que puede leer los libros, o sea, le explota. Me cuidas a las crías y limpias no sé qué cosa y demás, y ya después puedes agarrar los libros. O sea, entonces, ella también tuvo que aprender a sobrevivir, ¿no? Creo que la única que estaba como muy cómoda era Tania, porque pues dice que sus papás la consienten, le dan cosas, ¿no? Y entonces, pero ella también busca como la parte de la libertad, ¿no? O sea, ella no quería ser como una ama de casa ni una madre abnegada como su mamá, pero también siento que es a partir de que ya es después de la posguerra, ¿no? O sea, ya busca un poco más de libertad, que es donde yo considero que la mayoría de los rusos pues tratan de emigrar y salir de esa situación que tenían de posguerra, porque sí ha sido como muy complejo. Entonces, siento que pues no sé, o sea, no siento que sean ni buenos ni malos, simplemente como que fue el conjunto de su contexto, la época y pues las situaciones, ¿no? A lo mejor para ahorita sí es como muy raro y dicen, ah, pues si lo abandono lo dejo o algo así, porque también hasta la hija, ¿no? O sea, como se enoja primero, pero después la perdona, ¿no? Porque dice, ok, puedo entenderte, pero siento que es por la misma situación en la que ella buscaba cómo sobrevivir, ¿no? Y ella una parte lo dice, ¿no? Yitzi, o Yasia, que o sea, había encontrado ese lugar o esa casa como el mejor de todos, ¿no? O sea, Sonieshka la cuidaba como otra hija porque dice, es el cuarto de las niñas, ¿no? Y yo creo que Sonieshka también como que la adopta, por así decirlo, porque dentro de su amor y de familia, ella quería más gente, ¿no? Después viven juntas y hasta ella misma localiza a su familia. O sea, realmente, pues,
Digo, tampoco es que estuviera como muy apegada a su marido, siento que dijo, sí, ya me lo quitaron de encima. No sé, siento que mi abuela pensó eso cuando mi abuelo vivió mucho tiempo en México y solo venía el domingo, el sábado y el domingo. Decía, ay, no tengo que cargar con él toda la semana. Siento que es eso. Y no sé, me gustó. Sonieshka, aparte de eso, es como el diminutivo de mi nombre. ¿O mi nombre es el diminutivo? No sé. Mi papá tuvo una situación con la literatura rusa y entonces yo me llamo Sonja, ¿no? Y entonces él todo el tiempo de cría, o cada vez que me ve, pero él me dice de otra manera, él me dice Soniushka. Y el Sonieshka es otra forma, entonces sí, yo dije, o sea, por eso me llamó la atención. Bueno, me gustó el libro, por eso me dije que sí me unía. Y tengo una hermana que se llama Tanya. Sí, mi papá tuvo su auge de la literatura rusa. Estás muteado, Omar. Omar, si nos estás hablando, no te escuchamos. Ay, perdón. Decía, decía que seguramente, ay, se me olvidó, que seguramente significa lo mismo. Recordemos que, por ejemplo, si lees a Tolstoy, a Dostoyevsky y a los autores rusos, cada personaje tiene como 3 diminutivos. Entonces, es súper común. Es súper común. Por ejemplo, si lees Crimen y Castigo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Crimen y Castigo? Rodia, ¿cómo se llama? Bueno, ese es uno de sus diminutivos. ¿Cómo se llama el personaje de Crimen y Castigo? Raskolnikov. Sí es Raskolnikov, ¿no? Pero no me acuerdo cómo. Es ¿No que has no sé leído los Crimen y diminutivos. Sí, es que Sonja aparece en Crimen y Castigo y aparece en Guerra y Paz. Por eso leí esos libros, porque dije, seguro de ahí lo Sí, sabe mi papá. sí, y tienen y cada personaje tiene varios diminutivos, entonces no es normal. Pues seguramente tu nombre significa lo mismo que ese nombre. Sí, o sea, mi nombre técnicamente es el diminutivo, o sea, bueno, es Sonja, pero dependiendo de la región eslava o lo que sea, rusa, donde sea, se escribe con, o sea, como Sonia, con mi nombre es Sonja, que es con Y, o hay otra versión que es con J, en vez de la Mira, I y en vez de la Y. Pero entonces ya termina siendo Sonja. Pablo está comentando que Sony es el diminutivo de Sofía. De Es que, Sofía. híjole, Ujú. es que recordemos que también hay conexiones culturales entre, como Europa es un super mega continente que tuvo conexiones durante miles de años, entonces hay derivaciones de los nombres y que también algo que no hemos comentado del libro es también que es algo que también a la autora le interesaba, es el tema del judaísmo. El judaísmo y la iglesia ortodoxa, que recordemos que en el contexto en el que ella también vivía, pues es un contexto en el que la sociedad se supone que era atea, se supone que era lo que se predominaba, pero también Rusia es un país increíblemente diverso. Estamos hablando que tiene iglesia ortodoxa, tiene judaísmo, tiene el islam, tiene cristianismo, entonces pues es el país más grande del mundo, si no me equivoco. Entonces tiene un crisol cultural muy importante y a la autora le ha llamado mucho la atención, si bien no es judía, le llama la atención el judaísmo. Entonces, es algo que también medio menciona en el libro, no profundiza tanto porque, o sea, es un libro cortísimo, o sea, lo menciona así en un párrafo y tiene como así varias cosas, es lo que comentaba al inicio de la sesión, o sea, está súper condensado, pero dice mucho con muy pocas palabras. Entonces, igual, o sea, entre más conocimiento histórico, cultural tienes sobre la cultura eslava o las culturas de esta zona del este, pues puedes extraerle mucho más, puedes sí, tener una lectura mucho más contingente de lo que te puede dar esta autora. Entonces, a mí eso me encantó del libro. O sea, es un libro que te lees en 2 horas, pero que si lo analizas bien profundamente te puede dar
muchísimas horas de reflexión o sea, a mí me hizo pensar un montón bueno, en un montón de cosas, pero bueno, a ver, ¿quién más quiere participar? Si no, ahorita yo me quedo aquí colgado. A ver, Marisol, bueno, antes que nada, Merlina, ¿querés comentar otra cosa o ya? No, ya. ¿Ya? Ok, entonces dale, Sol. Pues yo por ahí leí o escuché que este libro era una historia minimalista de Rusia, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí el libro me gustó mucho. Es un libro del que yo no tenía idea de nada, de la autora, de nada, ¿no? Y me hace preguntarme si probablemente, no conozco la biografía de la autora, pero no sé si ella estará hablando de la historia de su familia o creo que se me hace una voz. Esa zona del mundo para nosotros los occidentales es muy enigmática, ¿no? Toda la zona de soviética, la zona del lejano oriente, etcétera, ¿no? Todo lo que no es occidental se nos hace un tanto exótico, ¿no? Y entonces se me hizo a mí muy interesante justo escuchar la historia de mujeres durante un periodo que como yo no tenía muy claro el periodo, o sea, y de hecho tuve que revisar un poco la historia como muy apurada de Rusia, ¿no? Porque creo que las situaciones que se viven entre la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría, creo que no, creo que las cuestiones domésticas de Rusia no las tenemos claras, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante en la voz de esta autora poder, pues, acercarnos un poco a las cuestiones domésticas, ¿no? Siempre Rusia es hablamos de lo que los hombres han hecho, ¿no? De todos los grandes situaciones que han vivido. Y de hecho, la autora que nos platica ahí de hecho, la autora, cuando inicia la novela, habla justamente de que ella es grande. Y esa parte de ¿No te escuchas, Sol? Perdón. Es que se están porque lo hicieron. Perdón, ¿ahí me escuchó? Ya Ahí te escuchas. Perdón, es que se me mis perros porque enloquecieron. Sí, creo que se me hace muy interesante justo que nos ubicara de que esta Sonieshka es una gran lectora y todo el bagaje de lecturas, ¿no? O sea, hay como 3, 4, aquí los anoté, los autores rusos que Sonieshka había leído, ¿no? Hay 2 o 3 que conozco, ¿no? Dostoyevsky, pero hay un montón, ¿no? Que menciona Dostoyevsky, Turgenev, Leskov, Popov, Gregorio Palamas, Pausanias, Pushkin, Ostrovsky. Yo no los he leído, ¿no? He leído como a 2. Y entonces, de entrada, esa parte de ver un mundo pues de los 70s para atrás, ¿no? De los autores rusos. Me gustó mucho que trabaja en una biblioteca. Me hizo pensar en las bibliotecas, ¿no? O las hemerotecas, que ahora es muy raro. Digo, yo no sé si antes los estudiantes, antes de la digitalización, íbamos a la biblioteca. No sé ahora cómo lo hagan, si siguen yendo a las bibliotecas, ¿no? Pero se me hizo bonito esa parte, ¿no? Me gustó, pues, esta parte del periodo soviético. Me hizo pensar, no sé por qué, pero me hizo pensar en Ana Frank, ¿no? En este aislamiento y en esta mirada muy, muy personal y muy hacia adentro de lo que se vive. Aunque Sonieshka, yo la sentí como una persona, una personalidad que vivía las cosas como se le presentaban. No la sentí ni que lo intelectualizara, ni que lo polemizara. O sea, creo que esa época en la vida de las mujeres, muchas, claro que se lo cuestionaban, pero muchas, bueno, así es la vida y así vivían como se les iba presentando, ¿no? También me hizo pensar un poco, justo
sí es Sonieshka nuestra personaje principal, pero en realidad es la vida de 3 mujeres, ¿no? Con diferentes maneras de abordar las cosas. Me sorprendió un poco la relación que se da entre las 2 mujeres jóvenes, ¿no? Y esa libertad de esta chica que sucedía, pero no era tan abierto como ahora, ¿no? Que podemos expresarlo incluso a través de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sí es como también una reflexión acerca de invitarnos a pensar en qué es la libertad, ¿no? O cómo se ejerce la libertad del colectivo de un país que, bueno, ¿no? En esta pugna con el bloque comunista y el bloque que fue la famosa Guerra Fría, ¿no? Esa postura política de qué es la libertad, pero también la libertad individual, ¿no? La manera en cómo ellas abordaban su vida, ¿no? También la libertad sexual de las mujeres, ¿no? En este periodo también se me hizo muy interesante cómo lo plantea la autora, y la amistad, ¿no? Y la amistad, la sororidad entre ellas, etcétera, ¿no? Me parece que creo que hemos leído pocas autoras, insisto, por eso hice la lista de los autores varones, y, porque aparte, ¿no? A mí ya me quedó claro que una cosa es lo soviético, otra cosa es lo ruso, ¿no? Dado que fue el periodo soviético, así lo establece en la historia, que es el periodo que va después de la revolución, ¿no? Hasta la parte de la caída del socialismo real, ¿no? Y la perestroika y todo esto, ¿no? Pero lo soviético no es la única manera de abordar en esa región del mundo, ¿no? Entonces, pues yo he leído pocas autoras de rusas, ¿no? Tal vez 2, 3, y creo que me gustaría leer más, ¿no? Es muy interesante pues la provocación con este pequeño libro, insisto, una historia muy minimalista de Rusia, pero muy padre. La verdad es que me gustó mucho y qué bueno que lo leímos y que lo comentamos. Muy bien. Sí, en el grupo de ciencia ficción hace como 2 sesiones leímos a una autora rusa de ciencia ficción. Es que los rusos, los eslavos son otro rollo, en muchos El vivo, sentidos. ¿no? ¿Perdón? El vivo, ¿no? Ajá, sí, De yo lo Sara empecé a leer. Starovine. Ajá. Y leímos también leímos el de Chernobyl, ¿no? Bueno, sí, ya tiene más tiempo el de esta Svetlana Alexeyevich. Ajá, también súper padre el libro. Y ahorita vamos a leer, bueno, también eslavo, a Stanislav Lem. ¿Te acuerdas que ya te lo había recomendado, ¿no? Solaris. Ay, lo leíste hace como 1000 años, ¿no te acuerdas? Sí, 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 hace 1.000.000 de años. De tus libros de cabecera. Sí, exactamente, exactamente. Pero es que, no sé, es que depende mucho, no sé. A mí me hace pensar que, no sé si sea el frío, el sufrimiento, pero es que particularmente esta zona del mundo es una zona que les ha tocado sufrir mucho. La gente ha sufrido muchísimo. Y si lees a Tolstoy, si lees a Dostoyevsky, si lees a muchos autores rusos, híjole, te vas a encontrar con una narrativa muy particular. Tienen Es una que narrativa. Es que creo que por lo poco que sé, ¿no? Y un poquito que estaba yo googleando, o sea, al final del día, en esa época, en ese lugar del mundo, siempre ha habido como una lucha por la imposición, ¿no? O sea, porque al final eran repúblicas que se unifican en el bloque soviético, ¿no? A mí me sorprendió un poco ahorita revisar, dije, qué poco sé la historia del mundo, ¿no? Pero que hay un periodo que se llama la Guerra Civil, que es cuando inmediatamente después de la Revolución Bolchevique, ¿no? Viene un periodo de guerra civil cruento, ¿no? Que deja devastado el país y una hambruna. Y luego viene la formación de Rusia en el 22, y de manera, pues, con la hoz y el martillo se unen, ¿no? Al bloque. Y luego viene Stalin, ¿no?
Y si bien en ese periodo hubo un desarrollo económico importante, ¿no? Por un régimen absolutista y que con purgas políticas, ejecuciones masivas, campos de trabajo, etcétera, ¿no? En ese periodo entran a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego entran a la Guerra Fría, ¿no? Y a la carrera armamentista. Luego viene el colapso del bloque soviético. Digo, lo podemos ver aquí en América Latina con el desastre que es Cuba, ¿no? O sea, a mí me tocó, yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba después de ha caído en el 91, ¿no? La caída simbólica del socialismo es el tumbar el muro, ¿no? Y me tocó además una época que le llamaban la época del periodo especial, y además había habido un huracán, ¿no? Entonces, pues las circunstancias de siempre estar como contra el enemigo, ideologizado y etcétera, etcétera, ¿no? Y pues la Rusia moderna, que la transición al capitalismo, que ha generado una desigualdad económica brutal, ¿no? Con rusos así excéntricos y supermillonarios, y pues lo que ha vivido. Entonces sí ha sido como dices tú, ha de ser el frío, pero también pues una necesidad de dominio, ¿no? En este caso de las repúblicas y ahora pues la guerra, etcétera, ¿no? Sí ha sido, yo creo que eso es lo que, como decías ahorita, Europa que es como un gran super país, ¿no? ¿No? Pero dividido, bueno, en países diferentes, y pues la lucha por los espacios y el territorio ha sido brutal, ¿no? Es que, por ejemplo, Europa vive un periodo como de estabilidad ya muy amplio. O sea, ahorita los europeos tienen un ratote, o sea, un rato, por ejemplo, el inicio de la guerra de Ucrania, agarró a Europa con los pantalones abajo porque habían desmantelado sus ejércitos, estaban en un periodo de estabilidad de muchísimos años, estamos hablando de muchísimos años. Creo que la última guerra fue la de Sarajevo en Europa, ¿no? La, que La está zona de pegada Yugoslavia. Uh-huh. hacia el este, pero habían vivido un periodo de estabilidad muy grande, o sea, estabilidad, me refiero a que no entraran en periodos de guerra. Y, y Rusia no ha parado, o sea, No ha la parado. zona no ha Sí, parado, o sea, ¿no? no han parado desde los 90. Sí, nos quejamos un montón de los gringos que también no han parado de pelear, pero los rusos no han parado de pelear y sobre todo no han parado de perder. O sea, Bueno, es que se la los pasan, gringos se llevan la guerra fuera de su territorio. ajá, ajá, pero los rusos no han parado de perder, o sea, pierden en todos lados. La guerra en Ucrania la están perdiendo, o sea, contra todo pronóstico la están perdiendo. La guerra contra Afganistán la perdieron. También estuvieron ahorita metiéndose con con África, y también el grupo Wagner ya fue también. Entonces están perdiendo por todos lados y pierden población, o sea, pierden a gente por todos lados. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, también en las guerras napoleónicas, a los rusos, o sea, sí, o sea, puede decir, pues es que Napoleón perdió a 100,000 hombres, 300,000 hombres, creo, pero al final de cuentas, los que sufrieron un montón fueron los rusos, tuvieron que quemar San Petersburgo, creo. Entonces, la gente se fue a las zonas congeladas, murió muchísima gente con tal de fregarse a Napoleón. Y pasó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, mientras la gente peleaba en Stalingrado, estaban peleando ahí en esta zona de Stalingrado y perdían a millones de personas, los rusos estaban preparando un super mega ejército que rodeó al ejército alemán, pero les costó creo que 2 años, un año y cacho, o sea, murió muchísima gente. Entonces, debió haber sido una cosa espantosa haber sobrevivido a todo ese tipo de cosas. Y después las purgas de Stalin, o sea, sufrimiento por todos lados. Sí, sí, Y de totalmente. por sí, o sea, y de por sí los rusos, antes de Stalin, en los Ares, también sufrieron un montón con Sí, sus mismos sí, gobernantes. exactamente. O sea, Pues eso debe de influir, ¿no?
Digo, Claro, porque, pues, por ejemplo, aquí en México no hemos tenido una guerra declarada, ¿no? Hay pequeñas insurgencias o la guerra contra el narco, etcétera, ¿no? Pero después hay un periodo de estabilidad tras el triunfo de la Revolución Mexicana, ¿no? Y así, o Estados Unidos, por ejemplo, la guerra se la lleva fuera de su territorio, ¿no? Pero Rusia, cuando le preguntas al maestro Google, ¿no? Oye, dame un resumen de Rusia después de la revolución. Guerra, 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 purgas, ¿no? Sí, está cañón, o sea, está cañón. Y entonces en este libro nos lo dicen, pero sin contárnoslo, ¿no? O sea, más bien cómo termina afectando a la vida de las personas que los desplazan, que a lo mejor hay estos saltos cuánticos de a lo que era Soniashka contra su hija, esta niña, su protegida, etcétera, ¿no? Entonces, sí coincido en lo que estaban diciendo, ¿no? O sea, más allá como de decir, qué bárbara Soniashka, ¿no? Pues yo siento que ella, insisto, ¿no? Como que se vivía la vida como se le presentaba, ¿no? Ya bastante gracia hacía con sobrevivir, sumado a esta cuestión de ser judía, ¿no? Que también eso genera como, te quedas en un cuadrito de la realidad, ¿no? Cuando abordas la realidad o la vida desde un punto de vista político, religioso, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que sí dan ganas de seguir leyendo a la autora y Sí. es un gran descubrimiento, ¿no? El que estoy casi segura que este libro lo propuso Edson y pues es un gran descubrimiento, ¿no? Un libro chiquito, pero que te deja pensando en Rusia y diciendo, híjole, qué barbaridad con esa parte del mundo, ¿no? Y que así seguimos, ¿no? Como dices, como todo bien lo que he dices, leído, todo lo que he leído de rusos, a mí me ha dejado, o sea, me gusta. O sea, devastado. Sí, todo, o sea, sí, todo es lo que he todo o leído. nada. Si acaso, por ejemplo, a mí me cuesta mucho leer a Mikhail Bulgakov, que creo que sí es ruso, ¿no? Sí, sí, sí es ruso. Me Con ese cuesta un nombre, sí. montón de trabajo leer a Mikhail Bulgakov. Pushkin también Pushkin también es ruso, ay, no me acuerdo. Pero es que hay tantos escritores y son tan prolíficos. Por ejemplo, si tú lees a Dostoyevsky, así, yo me lo imagino así borracho, tirado a la perdición. Es que de hecho, literal, su vida fue eso, ¿no? O sea, borracho, jugando, Y tomando tirado a la gasolina a perdición. punto de echarse un cerillo, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, el inicio de Crimen y Castigo, ¿no? Sus hiper descripciones así de la taberna así toda mugrosa y asquerosa y el tabernero así todo ceboso. Entonces, así me imagino estas vidas así. Bueno, es que me hace pensar mucho, por ejemplo, que nosotros los mexicanos decimos, es que la vida no vale nada. Es que no, la vida no vale nada y pues nos podemos a cantar la canción, pero creo que eso aplica muchísimo a la cultura rusa, así al por mil. ¿Sabes? O Me sea, acordé ahorita de la película esta de Historia del Este, ¿no? ¿cuál? Sí, es Historias del Este, ¿no? De esta chica se embaraza de un junior, ¿no? Ruso, y llega con una enfermera, ahorita se me olvidó, ahorita lo subo al chat, pero llega con una enfermera y se desata toda una historia ahí detrás de quién era esta niña, quiénes son los personajes a los que ella, de quien se embarazaron, ¿no? Obviamente metía a la mafia rusa, etcétera. Es con este autor que interpretó La Carretera, se me fue ahorita el nombre. Cord McCarthy. Ajá, el protagonista de La Carretera, de la Ah, película, Viggo Mortensen, con la Viggo de Mortensen, Promesas del Este. Promesas del Este. Sí, Ah, no lo he visto. Sale Viggo Mortensen, Naomi Watts y Vincent buenísima. Cassel. No lo he visto. A ver, la voy a Sí, compartir en el grupo. sí. ¿Han visto el acorazado Potemkin? ¿Cuál? El acorazado Potemkin de Einstein, que No. es uno de los paradigmas del cine ruso de las vanguardias del principios del siglo XX. Es uno de los grandes cineastas que se dice que él influyó a Gabriel Figueroa
aquí en México, ¿no? El drama, los cielos, etcétera, ¿no? Es una de las grandes influencias. O sea, el cine ruso de principios del siglo XX influyó al cine mexicano, y el gran es Sergei Eisenstein, la más famosa es el acorazado Potiomkin. Si quieres ahí googlealo y publicalo, que también es así una epopeya, ¿no? De una oda a la época, ¿no? Y lo digo con sarcasmo. Tenemos un montón de recomendaciones. Pero sí Muy es bien, muy, muy lindo el libro. pues sí, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo más sobre el libro? Porque ya nos estamos desviando hacia la cultura rusa bien cañón. En la siguiente sesión vamos a meternos en la cultura persa. Vamos a hablar mucho del Islam, mucho de estos movimientos, pues qué es lo que está pasando en esos países de Medio Oriente, esta radicalización tan fea que tienen y que es principalmente por Occidente. O sea, desgraciadamente Occidente fue el que generó toda la radicalización Sí. que ha provocado pues muchísimo Occidente sufrimiento. inventó Afganistán, inventó Vietnam, o sea, sí, muchas cosas. Sí, sí hay una responsabilidad histórica muy grande de parte de Occidente con todo eso. Muy grande. Sí, los talibanes, ¿no? Sí, sí, sí. Y Rusia, no digo Francia, Estados Unidos, Inglaterra, estos países coloniales provocaron muchos de los males que tenemos en la actualidad y de la radicalización que tenemos en la actualidad. Así es. Ok, voy a compartir. Ya lo compartiste tú solo. Muy bien, ¿alguien más tiene algo más que agregar? Pablo, Edson. No, de mi parte, solamente decir que ya dije, me gustó bastante el libro y creo que si es necesario, ya dijeron también, pues ahondar en esta literatura, un poco conocer de otros lugares, de otras culturas, porque eso nos enriquece, creo que como personas, y nos hace entender lo que pasa en esos lugares y en el mundo realidad. Eso nada más. Muy bien. Pues vamos cerrando nuestra sesión. Muy buena lectura, me parece que hay que leer más sobre la autora. Por lo que estoy viendo, a mí me recuerda un poco a ¿cómo se llama esta señora canadiense que ganó el premio Nobel de Literatura por ahí el 2000, es 2002, 2011, 2012? La que escribió Las lunas de Júpiter, ¿cómo se llama? No, no, esa es más, Ernaux es más contemporánea. Esta, Sol, ¿te acuerdas cómo se llama esta escritora? Que no nos gustó tanto. Ay, perdón. Ah, la Esta. de la historia de la historia de la criada. No, esa es O Alice Munro. Alice Alice Munro. Munro. Sí, es Alice Ajá. Munro. Ah, sí, ¿se te imagina ella? Sí, Ah, es que leímos, creo que no leímos el mejor libro de ella en ese yo no lo ciclo de leí con lectura. ustedes. Ya Ajá, he leído otros libros de ella y creo ajá. que es mejor. O sea, creo que también tiene ¿qué libro leímos de ella? No me acuerdo. Yo no la Este, leí. Yo no estaba sí, aún. sí estuviste, sí, Pero, no, sí estuviste. Y lo pero recuerdo odiaste. que Claudia. Yo, ya, o sea, lo negaré. Sí, recuerdo que no te gustó. Creo que se llama Las lunas de Júpiter. Sí, Las lunas de No, Júpiter. el que yo odié fue el de bueno, no lo odié, pero no lo amé al de la criada. La historia de la criada, la verdad es que me costó trabajo. El cuento de la Pero criada es un sí, pero clasicazazo. es que siento que somos muy 2026, o sea, de pronto somos muy, muy de nuestra época y de 70 caracteres, o sea, nos cuesta trabajo a veces. Ahora sí que no es ella, somos nosotros. Sí, a mí me recuerda un poco a Alice Munro,
pero más condensada. O sea, sí veo que, bueno, al menos con lo que he estado investigando, me gustaría leer un poco más de ella, pero sí ha sido, se ha susurrado su nombre para el Premio Nobel de Literatura. Entonces habrá que tenerla como más en el mapa, aunque hay demasiadas cosas que leer y muy poca vida. Pues muy buena recomendación esto. Sí, muy Y buena pues, recomendación. y pues anunciaremos en el grupo la siguiente lectura. Esta, como les decíamos, creo que todavía no llegabas, Marlina, que tomamos la decisión bilateral de que leamos Persépolis. Esperemos que lo disfrutemos todos y poder comentarlo. El círculo será el día 27, lunes 27 de julio. Ahorita le subimos toda la información. Parece que Omar ya tiene el libro. Estoy en eso. Lo subiremos a la carpeta para que lo tengan. Digo, si Sí. lo compran, magnífico. Y pues, por mi parte es todo, Omar. Muy bien. Pues que tengan una excelente noche, chicos. Muy Muchísimas buena gracias sesión. por conectarse. Una buena noche. Descansen. Bonita Buenas noche. noches, gracias. Bye. Bye bye. Que estén bien.